Bienvenidos a El Intercambio. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un cambio, la verdad, trascendental que redefinió la jubilación en Estados Unidos. Hablamos de esa transición bastante generalizada desde las pensiones de beneficio definido, las tradicionales, hacia los planes 401(k), sobre todo durante la década de los 80. Efectivamente, una transformación estructural y sus repercusiones, bueno, siguen afectando profundamente la seguridad financiera de millones de trabajadores, incluso hoy en día. La cuestión central, creo yo, que nos ocupa es esta. ¿Fue este giro, este cambio, una estrategia corporativa, digamos calculada, facilitada por cambios en la ley y diseñada fundamentalmente para trasladar el riesgo financiero de las empresas a los empleados? O como alternativa, surgió de una interacción, más compleja de factores económicos, quizás presiones regulatorias y un clima general de búsqueda de eficiencias, donde las consecuencias a largo plazo, que sí fueron severas, tal vez no fueron totalmente previstas o, digamos, intencionadas en su magnitud inicial por todos los actores. Yo voy a argumentar que la evidencia que tenemos, y esto incluye comunicaciones internas de empresas importantes y legislación muy selectiva, apunta a una acción deliberada, una acción para desmantelar la seguridad que ofrecían esas pensiones, las de antes. Y yo, por mi parte, expondré que, si bien el impacto negativo sobre los trabajadores es innegable y muy grave, atribuirlo exclusivamente a una maniobra de despojo, pues quizás simplifica un panorama económico y regulatorio que, me parece, requiere un análisis más detallado, viendo todos sus componentes. Bien, mi postura se fundamenta en pruebas, yo diría, bastante directas y en tendencias muy claras. A ver, consideremos un memorándum interno de General Electric, de GE, fechado en 1982. Este documento, fíjate, no solo proyectaba explícitamente un ahorro anual de $500 millones al cambiarse a los planes 401(k), sino que señalaba, y esto es crucial, la transferencia total del riesgo de inversión a los empleados. Quizás lo más revelador es un comentario en ese mismo documento que indicaba, palabras más, palabras menos, que los empleados no comprenderán las implicaciones a largo plazo durante 10 o 15 años. Para entonces, añadía, la transición será completa. Esto, bueno, no sugiere una simple adaptación, ¿verdad?, sino una estrategia consciente y, se podría decir, bastante opaca. Además, no estamos hablando de un caso aislado, la cobertura de pensiones garantizadas en el sector privado se desplomó. O sea, si antes de 1980 alcanzaba, decías tú, al 84% de los trabajadores, hoy apenas cubre a un 15-20%. Empresas del calibre de IBM, AT&T y Tetro siguieron un camino muy similar hacia finales de esa década. En conjunto se estima que las corporaciones lograron ahorrar, y pongo ahorrar entre comillas, alrededor de $3 billones, US trillions, con este cambio sistémico. Y la legislación, claro, fue un pilar fundamental. La Ley de Equidad Fiscal y Responsabilidad Tributaria de 1982, TEFRA, eh, específicamente en su página 247 facultó a las compañías para acceder a fondos de pensiones que se consideraban sobrecapitalizados. Esto pues abrió la puerta a prácticas que resultaron devastadoras en algunos casos, como seguramente veremos. En esencia, mi argumento es que estamos ante una transferencia masiva y calculada de seguridad y riesgo que las fuentes describen, creo que no sin razón, como un verdadero despojo a los trabajadores. Argumental. Mi análisis, sin embargo, parte de una perspectiva algo distinta. A ver, sin negar en absoluto las consecuencias negativas, que como dije, fueron a menudo devastadoras para la seguridad financiera de los trabajadores, considero que reducir todo este proceso a la etiqueta de robo deliberado, quizás omite matices importantes del contexto de la época. Primero, y esto es clave, aclaremos la diferencia fundamental. Pasamos de pensiones que garantizaban un ingreso vitalicio, basado en salario, años de servicio, a planes 401(k), donde el resultado final depende exclusivamente de las contribuciones y, crucialmente, del rendimiento del mercado. El riesgo que antes asumía la empresa se individualizó por completo. Dicho esto, la legislación que lo permitió, TEFRA 1982, aunque fue instrumental, claro, se presentó bajo el paraguas de una reforma fiscal y de pensiones. Esto sugiere que las intenciones declaradas, más allá de si eran sinceras o de sus efectos reales, eran, en teoría,
más amplias que un simple expolio. El mecanismo para acceder a esos fondos sobrecapitalizados, además, dependía de las ganancias del mercado bursátil. O sea, si el mercado subía, las empresas podían retirar el supuesto excedente. Si bajaba, bueno, bajo el nuevo sistema 401(k), las pérdidas las absorbían los empleados. Esto introduce la volatilidad del mercado como un factor clave, no solo la decisión discrecional de la empresa sobre fondos que antes estaban garantizados. Adicionalmente, Tefra ofreció incentivos fiscales importantes para adoptar los 401(k), y al mismo tiempo relajó requisitos de financiación para las pensiones tradicionales. Esto, sumado a presiones de costos y competitividad, un contexto económico que no podemos obviar en esa época, pudo hacer la transición muy atractiva desde una óptica de gestión de riesgos corporativos. Y sí, figuras como Donald Reagan, que fue secretario del Tesoro y antes CEO de Merrill Lynch, impulsaron estos cambios, lo cual ciertamente sugiere una alineación de intereses entre el mundo financiero y el gobierno, dentro de un marco legal, aunque éticamente sea, por supuesto, muy cuestionable. Propongo entonces verlo como una convergencia de factores: incentivos fiscales, estrategias corporativas para reducir costos y riesgos a largo plazo, y un marco legal que lo permitió, cuyas consecuencias sociales totales quizá no fueron completamente anticipadas por todos los actores al inicio. Reconozco el daño, por supuesto, pero abogo por analizar la interacción de todos estos elementos, no solo una narrativa monolítica de intencionalidad perversa. Comprendo la búsqueda de matices, de verdad, pero volvamos a la intencionalidad explícita. Ese memo de GE es particularmente potente por su claridad y su, yo diría, calculado cinismo. La frase sobre la falta de comprensión de los empleados no es una especulación, es una admisión directa. Contaban con esa falta de entendimiento para consolidar la transferencia de riesgo antes de que se percibieran sus efectos reales. Y el patrón se repitió. O sea que pesos pesados como IBM, AT&T, McDonnell Douglas adoptaran rápidamente modelos similares, pues no sugiere respuestas aisladas a presiones económicas genéricas. Parece más bien una estrategia industrial coordinada. El objetivo, me parece, es bastante claro: deshacerse de una obligación financiera a largo plazo y trasladar la incertidumbre del futuro financiero directamente al trabajador. Eso es lo que yo veo. Sí, el memo LG es sin duda un documento impactante, pero ¿podemos realmente extrapolarlo como la motivación única y universal de todo el sector empresarial? Es innegable que la transferencia de riesgo fue un resultado central. Estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, desde la lógica corporativa de aquel entonces, ¿no podría haberse presentado internamente también como una modernización de los beneficios? Quizás como una adaptación, insisto, con consecuencias negativas a largo plazo para el trabajador, eso es claro, a un entorno económico que se percibía como más volátil, donde las garantías vitalicias parecían tal vez menos viables para las empresas. La narrativa de flexibilidad y control individual sobre los ahorros, que, bueno, resultó ser engañosa en sus resultados para muchos, fue parte del discurso que acompañó a la promoción de los 401(k). No buscó justificar el resultado final, para nada, sino cuestionar si la única motivación fue un despojo consciente y además planificado para ser oculto. Es complejo. Pero la legislación no fue un factor más, fue la herramienta indispensable. Tefra de 1982, y específicamente esa disposición en la página 247, fue la que legalizó el acceso a esos fondos de pensiones. Permitió lo que se conoció como raids, como asaltos a los fondos, que para 1990 sumaron una extracción legal de $21,000 millones. Es una cifra enorme. Y la trayectoria de Donald Reagan, de CEO de Merrill Lynch, a secretario del Tesoro, impulsando precisamente esta ley, para luego volver tranquilamente a Wall Street, pues ciertamente levanta sospechas, ¿no?, sobre un posible conflicto de intereses que allanó el camino para esta transferencia masiva de riqueza y sobre todo de riesgo. Ese es un punto central, no lo niego en absoluto. Acepto la importancia crítica de Tefra. Sin esa ley, la escala y la legalidad de esas extracciones no hubieran sido posibles. Punto. Mi pregunta, sin embargo, es si Tefra fue el detonante que encendió la llama o si actuó más bien como un catalizador para un deseo que ya existía. Es plausible argumentar que muchas empresas ya estaban buscando activamente maneras de aliviar la carga financiera que representaban las pensiones de beneficio definido, quizás ante la competencia global, las presiones sobre los costos.
Tefra entonces no solo creó la oportunidad, sino que ofreció una vía legalmente sancionada y además fiscalmente atractiva para hacerlo. La ley facilitó enormemente el proceso, sí, pero quizás no generó el deseo inicial en todas las corporaciones. Formaba parte de un clima regulatorio y económico más amplio que empujaba en esa dirección, me parece. A largo plazo, porque la situación actual es alarmante. Un trabajador promedio de 60 años con apenas, ¿qué?, $89,300 ahorrados, frente a una necesidad estimada que supera el $1.260.000 para tener una jubilación digna. Es una crisis silenciosa, pero muy real. Y este panorama, además, contrasta de manera flagrante con el crecimiento exponencial de los paquetes de compensación de los CEOs en ese mismo periodo, que pasaron de ser unas 20 veces el salario del trabajador promedio a 350 veces. Difícilmente puede verse esto como una simple correlación. Parece el resultado directo y profundamente desigual de aquellas políticas implementadas en los 80. Además, la irreversibilidad de la situación es notoria. O sea, intentos recientes de sindicatos en sectores como el aeroespacial o el automotriz por recuperar las pensiones tradicionales han fracasado. Una vez eliminadas, parece que no hay marcha atrás. Reconozco la gravedad absoluta de esa brecha de ahorros, es tremenda, y la chocante disparidad con las compensaciones ejecutivas, por supuesto. No obstante, atribuir toda esa brecha exclusivamente a la transición ocurrida en los 80s quizás sea una simplificación. Sin duda, fue un factor fundamental, estoy de acuerdo, quizás el más determinante. Pero ¿no deberíamos considerar también el impacto acumulado de otros factores macroeconómicos posteriores? Pensemos en las crisis financieras del 2000, la de 2008, largos periodos de estancamiento salarial para amplios sectores de la fuerza laboral y la volatilidad inherente al rendimiento de las inversiones individuales dentro de los propios planes 401(k). La gestión individual del riesgo, que fue precisamente lo que se transfirió, implica que los resultados varían enormemente y dependen de factores que van más allá de la decisión original de cambiar el tipo de plan. O sea, la transición de los 80s sentó las bases de la vulnerabilidad actual, sí, pero la magnitud final de la brecha seguramente es producto de una confluencia de causas a lo largo de varias décadas. No es tan lineal, me parece. Lo cual nos devuelve inevitablemente a la calificación de estos hechos, desde una perspectiva ética y observando el impacto humano directo. Pensemos en casos como Eastern Airlines o Continental Airlines, donde se extrajeron cientos de millones de los fondos de pensiones poco antes de que las empresas quebraran, dejando a los trabajadores sin nada. La acción de tomar dinero destinado a la seguridad futura de los empleados, amparándose en una ley que, como dijimos, parece hecha a medida, pues equivale moralmente a un despojo. Se puede usar el término robo, quizá no en un sentido estrictamente legal penal, pero sí para describir la injusticia fundamental y el daño causado. La legalidad formal, creo yo, no siempre coincide con la legitimidad ética. Aquí es donde mi enfoque busca, quizás, mayor precisión terminológica, pero sin ánimo de minimizar el daño, que quede claro. Comprendo perfectamente por qué se recurre a la palabra robo, dada la magnitud del perjuicio y la percepción de injusticia flagrante. Es entendible. Sin embargo, desde un análisis más técnico, o legal si quieres, describir acciones realizadas dentro de un marco normativo específico, por muy cuestionable que sea ese marco, como robo, resulta complejo. Prefiero utilizar la descripción transferencia masiva de riesgo habilitada legalmente. Creo que esta fórmula, captura mejor la mecánica del proceso y reconoce su conformidad con la ley vigente en ese momento, gracias a Tefra, como hemos dicho, sin por ello ocultar sus consecuencias devastadoras ni su profunda problematicidad ética y social. Es una distinción entre la legalidad formal que existió y la justicia económica o social que claramente se vio, menoscabada. No es una justificación, insisto, sino un intento de entender el mecanismo exacto que operó. De GE que revelan intenciones claras, la legislación habilitante como TFR, los casos concretos de extracción de fondos seguidos de quiebras y los resultados desastrosos a largo plazo para la jubilación de millones frente al enriquecimiento de unos pocos, todo esto apunta de manera sólida, creo yo, a una estrategia deliberada y sistémica. Se priorizaron las ganancias corporativas y la eliminación del riesgo empresarial a costa directa de la seguridad financiera que las pensiones garantizaban. La drástica caída en la cobertura de pensiones no fue una deriva natural del mercado, fue el fruto de decisiones conscientes. Más allá de cómo lo etiquetemos legalmente, el resultado neto ha sido una pérdida catastrófica de seguridad para generaciones de trabajadores. Ese es mi punto final.
Por mi parte, y para concluir, mantengo que, sin restar un ápice de gravedad a las consecuencias negativas que hemos analizado largamente, la transición de pensiones a 401(k) fue un fenómeno complejo, producto de múltiples factores interrelacionados. Fue impulsada por una combinación de cambios legislativos clave, como TEFRA, ¿sí?, estrategias corporativas que respondían tanto a incentivos fiscales como a presiones económicas, reales o percibidas, y una redefinición más amplia, aunque implícita y muy desigual, del contrato social sobre quién asume la responsabilidad de la jubilación. Para comprender cabalmente este cambio histórico, necesitamos analizar la interacción compleja de todos estos elementos: la ley, las decisiones empresariales, el contexto económico de la época, las ideologías predominantes. No podemos quedarnos únicamente con una narrativa de intencionalidad malévola monolítica, por muy comprensible que sea esa lectura ante los resultados que vemos hoy. Queda patente entonces que persiste un desacuerdo fundamental sobre la intencionalidad principal que guió estos cambios y sobre la calificación moral y económica más adecuada para estos eventos históricos. Indudablemente, esperamos, sin embargo, que esta exploración, este intercambio, haya resaltado la importancia crítica de analizar este periodo, no solo para comprender el pasado, sino para entender mejor los enormes desafíos contemporáneos que enfrentamos hoy en materia de seguridad en la jubilación y la distribución de riesgos financieros en nuestra sociedad. El material fuente que hemos discutido ofrece datos y perspectivas cruciales que, la verdad, invitan a una reflexión continua sobre estas complejas interrelaciones entre política corporativa, legislación y, finalmente, el bienestar social. Hay mucho más que explorar.